Esta es la tercera semana de una serie que hemos llamado Floreciendo. Es un estudio que estamos haciendo a través de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Cada uno de ustedes debe tener un folletico de estos. Si no tienen, en la parte de atrás les van a regalar. Y básicamente lo que esto es la carta a los Colosenses. Y cada semana hemos estado intentando ir por uno de los asuntos que el apóstol trata en la carta. Y hoy llegamos a un punto bien especial de la carta. Acuérdense, la intención del apóstol ahora es ayudar a que los creyentes de Colosas se enfoquen en Cristo Jesús como la fuente de vida, como el único agente de redención. Y este punto de la carta es un punto muy especial. Yo no sé cuando ustedes hayan estado en un concierto o hayamos estado en un concierto, hay un momento del concierto donde los tambores empiezan a sonar de una manera especial y donde los instrumentos de viento empiezan a sonar de manera especial y a elevar el concierto a un punto culmine, un punto donde las emociones del público se aceleran y se les hace vibrar con lo que está pasando. Y el apóstol empieza a ir en la carta en esa dirección. Y lo que esta mañana usted y yo vamos a leer es precisamente eso. El apóstol está haciendo esta comparación y desmontando todas estas filosofías comparadas con Cristo. Nos ha dicho quién es Cristo. Y ahora en esta parte, en esta porción de la escritura, les dice a los discípulos de la iglesia en Colosas y nos dice a nosotros como discípulos de Cristo varias cosas importantes. Y yo quiero invitarlos que me acompañen a leer. Yo he puesto como título esta mañana esta porción del sermón o el sermón de esta mañana, Caminando en Cristo. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículos 6 al 15. Dice: por eso, por lo que hemos hablado a raíz de las cosas de las que les he mencionado, más o menos es lo que como él conecta esta nueva sección de la carta. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con las vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse o ser despojados del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es un pasaje extraordinario. Como les digo, en este momento los tambores del concierto están sonando, están llevándonos a que ustedes y yo veamos quiénes somos. Esta carta está dirigida de manera especial a aquellas personas que han recibido a Cristo como su Señor. Es bien claro desde el principio. Muy seguramente usted ha oído a alguien le ha dicho que tiene que recibir a Cristo como su Señor. Muy seguramente usted en la Escritura habrá leído que usted tiene que recibir a Cristo como su Señor, sobre la urgencia que dice la Escritura de que tenemos que recibir a Cristo. Lo que además exige
o es seguido de arrepentimiento y, por supuesto, según hemos oído, y si no ha oído va a oír, debe ser seguido de la consagración de su forma de vida a la vida que Dios ha establecido desde el principio para nosotros como sus criaturas. Es casi que el proceso que oímos: tienes que recibir a Cristo, tienes que arrepentirte, tienes que consagrar tu vida. Para quienes creemos en Cristo, la sensatez o la insensatez humana está medida, y ya está no solo medida, pero además ampliamente demostrada por escuchar y hacer, o por no escuchar y no hacer lo que Cristo dice. Las palabras de aquel que, según leímos en la carta en los versículos anteriores, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que reconcilia todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en el cielo, las que son visibles e invisibles. Aquel a quien le ha sido dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y la Escritura dice que la sensatez o la insensatez humana es medida porque ustedes y yo escuchemos o no esa voz. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero en este momento de nuestra cultura, en nuestra generación, está escuchando en nuestras redes sociales una cantidad de expertos. Yo tengo uno de los ancianos de la iglesia, otro de los ancianos de la iglesia que también es médico. Esta semana estuvimos hablando y me dice: es increíble que una persona ve un video en YouTube y ya es experto en todo. Tenemos una cantidad de expertos, pero ¿qué tal que a usted le digan que usted va a recibir palabras, consejos, dirección, compañía de aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra? Está ampliamente demostrado en toda la Escritura, en la ley, en los profetas, en los salmos, que únicamente Cristo posee todas las credenciales, o digamos así, las credenciales requeridas para satisfacer las demandas de pureza, de justicia, de obediencia, de sujeción al Padre. Solamente Cristo, nadie más. Ningún profeta, ningún patriarca, tampoco María. Nadie más. Eso lo autoriza, lo habilita solo a Él, solo a Cristo, para que ustedes y yo caminemos en Él. Eso desautoriza a todas las demás supuestas voces que puedan querer dirigirnos a nosotros en la dirección correcta, o mostrarnos a nosotros la dirección correcta. Para que ustedes y yo, lo autoriza Él para que ustedes y yo seamos sus discípulos, sus aprendices. Nadie más, ninguna otra voz se debiera levantar para decirnos a nosotros que lo sigamos a Él o a ella, porque ninguna otra voz, ninguna otra persona contiene en sí mismo las credenciales que son demandadas por Dios para dicha exigencia. Síganme, sean mis discípulos. Nadie más, solo Cristo. Aceptar a Cristo, creer en Él, no es el fin. Tristemente, la mayoría de la cristiandad se ha enfocado en que alguien acepte a Cristo, y ahí se acabó el asunto. En verdad, aceptar a Cristo es apenas el principio. Aceptar a Cristo es caminar con Él, es caminar en Él. Y la Escritura nos surge en los versículos que acabamos de leer, a que ustedes y yo estemos arraigados en Él. La carta está cargada de expectativas inmensas, producto de las convicciones de los creyentes, de las personas que están madurando en Cristo, de las personas que ya están demostrando alguna madurez en Cristo, de quienes leerían la carta, que somos usted y yo estamos leyendo esta carta. Si bien esta carta fue dirigida a estas personas en esta región, de hecho, si ustedes ven, la carta al final dice que esta carta sea leída por otras iglesias. Yo diría que sin él saberlo, implícitamente usted y yo estamos incluidos. Esta madurez se demuestra en lo siguiente: estas personas a las que es dirigida en esta carta están demostrando fe. Usted está esta mañana acá precisamente por eso, porque esta palabra de Dios, la Escritura, de alguna manera está causando en usted fe.
está causando en usted unidad. Esta mañana escuchaba de alguien: lo que a usted y a mí nos une no es otra cosa que Cristo. Es porque Cristo está en medio de usted y mío que usted y yo tenemos alguna unidad. Y en la medida en que Cristo gobierne esa unidad, la suya y la mía van a ser más grande también. Cristo Jesús ha decidido unirnos a nosotros. Esta carta y esta fe, esta madurez se nota en personas que están demostrando un interés sistemático en lo que dicen, las verdades, en las promesas y en los pactos de Dios. Y eso lo describe a usted. El hecho de que usted quiera leer la Escritura, quiera memorizar un pasaje de la Escritura, se interese en sufrir un sermón cada domingo, es evidencia de que usted está madurando en su fe. El deseo de apartarse del mal, de apartarse del engaño, es evidencia de su madurez en su fe. El deseo o el discernimiento entre lo que es falso y verdadero es evidencia de que usted está madurando en su fe. Por supuesto, estos creyentes ya estaban demostrando eso, y ustedes ya demuestran en mayor o menor grado cada una de estas cosas. Estas personas que, según nos dice la Escritura, habían o reconocían o habían aceptado a Cristo Jesús como su Señor. Y esta es una expresión bien interesante, porque yo no sé si alguno de ustedes hayamos crecido bajo el señorío de alguien. Yo creo que observándolos a todos ustedes, ninguno de nosotros, espero no saltar alguno. Pero en verdad nosotros no entendemos este concepto de señorío, este concepto de que alguien sea mi dueño, el gobernador de mi vida, el rey de mi vida, el rey de mi existencia, de quien dependo, quien me sostiene, quien me protege, quien me defiende. Nosotros hemos crecido en una cultura cada vez más, y voy a poner unas comillas inmensas acá, independiente, individualista. Y es exactamente lo opuesto a lo que los creyentes somos llamados a hacer, a que ustedes y yo reconozcamos a Cristo como mi Señor, mi gobernador, el dueño de mi vida. Y nos manda el apóstol a que vivamos en Él. Es que Él sea, cantamos en algunas veces, que Él sea mi respirar. ¿Qué es lo que ustedes y yo necesitamos para vivir? Bueno, que nos quiten el aire. Ustedes y yo no necesitamos más chaquetas, ni más relojes, ni más joyas, ni más bolsos. Ustedes necesitamos aire y, por supuesto, sangre. Que vivamos en Él, que Él sea mi vida. Es muy profundo y muy intenso lo que el apóstol está ayudándonos a comprender de lo que ha pasado en nuestras vidas por la presencia y la persona de Cristo. Que Él sea mi mayor anhelo, que Él sea el que me sostenga vivo. Es vivir en Cristo, es vivir con y en el poder que Cristo vivió. El Espíritu Santo. Solemos entender que vivir en Cristo es procurar hacer las cosas que Cristo hizo. Eso es lo que casi siempre nosotros. De hecho, hay por ahí un eslogan que dice: ¿cómo es que haría Cristo en esta situación? ¿Qué sería lo que el Señor haría? Algo así. Ahora, la intención de esa petición es animarnos a nosotros a asumir una actitud parecida a la que Cristo asumió en situaciones como las que usted y yo vamos a enfrentar diariamente. Lo triste de esto, lo frustrante de esto, lo imposible de esto, es que lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Es que no estamos haciendo esto que Cristo hacía con el poder que Cristo lo hacía y con la motivación, con el interés que Cristo lo hizo. Estamos dejando a un lado eso. Si bien queremos hacer lo que Cristo hace, por alguna razón hemos descuidado el poder que Cristo usó, que fue la llenura, control, plenitud y dirección del Espíritu Santo. Cristo lo dice de esa manera: yo no vine a hacer mi voluntad,
Yo vine a hacer lo que mi papá me dijo. Ahora, cuando usted va a contratar a alguien en su empresa y él le dice a usted eso, yo no vine a hacer lo que yo vine a hacer lo que mi papá me dijo, seguramente usted pensará, este es un pusilánime, este no sirve para este trabajo. Bien, lo que Cristo nos está diciendo es que nuestro trabajo, nuestra apreciación del trabajo no es correcta a menos que ustedes y yo la revisemos por lo que el Padre nos dice. Cualquier intento de hacer lo que Cristo quiere hacer, sin el poder que Cristo usó, sin la motivación que Cristo usó, es de hecho considerado maldad por Cristo mismo. No los conozco hacedores de maldad, les dice a un grupo. La intención de Cristo era honrar al Padre. Es cambiar egoísmo por solidaridad. Quiero hacer un bumper sticker de eso que diga: cambiemos amor propio por amor al prójimo. Nuestra cultura está llena de amor propio y estamos carentes de amor al prójimo. No es que no amemos, nuestra cultura no es que no ame, nuestro momento social no es que no haya amor, es que hay un inmenso amor personal. Hemos perdido el amor al prójimo. Tenemos inflados nuestro corazón y nuestro ser de egoísmo y completamente vacío de solidaridad. Y Cristo tenía exactamente lo opuesto, lleno de solidaridad, lleno de amor por el prójimo, y se había, según nos dice la Escritura, vaciado de egoísmo, vaciado de amor propio, para que nosotros lo imitemos por el poder del Espíritu Santo. Según la Escritura, se espera que ustedes y yo estemos arraigados en Él. Jesús dice: sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y por supuesto, eso nos descalifica. No hay ninguna otra vía, no hay ningún otro medio si no estamos arraigados, si no estamos sostenidos, si no estamos enraizados en el Cordero. Si ustedes y yo no nos presentamos delante del Padre con la conciencia de que el Cordero tiene que estar delante de nosotros, es decir, que alguien tuvo que haber muerto por mi pecado, no hay forma de que ustedes y yo podamos siquiera honrar a nuestro Señor. Debemos ir a Él, arraigados en Él, cimentados en Él, prendidos de Él. Él es nuestra única defensa. Ninguno de nosotros podemos llegar al Padre sin Cristo y alegar inocencia. No hay forma. Acompáñeme leyendo un pasaje que está en la primera carta del apóstol Juan. Juan capítulo 2 versículos, voy a leer solo 2 versículos de ese capítulo, versículos 1 y 6. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y dice lo siguiente: pero si alguno peca. A mí me dio un fresquito cuando él dijo eso. Tenemos al Padre, tenemos ante el Padre, a un intercesor, a un abogado, dicen otras versiones, a Jesucristo el justo. Y dice ahí en ese mismo capítulo, el versículo 6, acompáñeme por favor: el que afirma que versículo 6. Dice: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. En otra versión dice: debe andar como Él anduvo. Cristo es el que nos defiende. Es por Él, es en Él que somos sostenidos. Y dice algo interesante allí en los mismos versículos de la carta: que ustedes y yo seamos edificados en Él. Acompáñenme leyendo un versículo en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3 versículos 11 en adelante. Mire lo que dice la Escritura: porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre ese fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará, dice la Escritura, tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer,
y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno, dice la Escritura. Nos demanda la Escritura confiar, afianzar, construir todo en nuestras vidas en la fe como Él nos las enseñó, como nos la muestra la Escritura. Fe en la obra de otro que necesitó rendirse por mí, que hizo por mí, fe que otro hizo una obra pero por mí que yo no podía hacer. Fe no en mi autojustificación, fe no en mi racionalización filosófica de las razones que yo tengo para hacer lo que es malo y no lo que es bueno. O lo que escuchaba yo esta semana de un colega que depende de la cultura, decía él. No puedes llamar a eso malo porque esa cultura no lo llama malo. No. Nosotros tenemos un filtro de lo que es bueno y de lo que es malo, y nos invita la Escritura a que depositemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida en esa fe como nos fue enseñada. Nos manda a que nos conduzcamos en todo llenos de gratitud. Ahora, ¿por qué llenos de gratitud? Y la Escritura más adelante, en los versículos que leamos, nos explica. Porque siendo que a causa de nuestros pecados ustedes y yo estábamos muertos, eso fue lo que leímos, Él decidió darnos vida, Él decidió perdonarnos, Él decidió rescatarnos, Él decidió transformarnos. Y yo quiero hacer acá una salvedad. Muerto es diferente de enfermo. Yo sé que todos ustedes saben eso. Muerto es diferente de enfermo, pero a nosotros espiritualmente nos han hecho pensar que nosotros no estamos muertos espiritualmente, que nosotros los que estamos es enfermos. Todo lo que tenemos que hacer es un poquito de esfuerzo, cambiar aquello, mejorar esto otro y ya. Un muerto no puede alcanzar su medicina, y lo que nos dicen a nosotros es que ustedes y yo espiritualmente podemos alcanzar nuestra medicina, solo compórtate diferente. Y yo quiero que esto se me entienda bien. Es que ustedes y yo no podemos, un muerto no puede. Si quiere, haga un ensayo, no sé para dónde vive usted, si hacia abajo, si hacia arriba, si hacia el sur o hacia el norte. Usted va a encontrar una funeraria en toda dirección. Busque una donde haya un muerto. Entre con una hamburguesa lo más olorosa posible y usted se va a dar cuenta que el muerto no reacciona. Se queda cual es, muerto. Ustedes y yo no podemos reaccionar a nada a menos que Dios nos regrese la vida. Muerto es diferente de enfermo. Entonces nos afirma algo interesante, que ustedes y yo, como creyentes, tenemos la misma plenitud que tiene Cristo. El asunto con esto que la Escritura llama filosofías que siguen tradiciones humanas es que estas filosofías se ven muy apetecibles, se ven codiciables para alcanzar sabiduría. Son muy agradables para usted meter en su mente y competir con otros acerca de cuánto conocimiento tiene usted del tamaño y el número de plumas que tiene un ángel en la ala izquierda. O dice, y nos enredamos en conversaciones acerca de estas tradiciones humanas que según nos dice la Escritura, nos llevarán cautivos, nos llevarán prisioneros, nos tomarán. Pablo dice algo interesante: hay en mí una ley en mi cuerpo que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva prisionero, me lleva cautivo a la ley del pecado. Estas filosofías, estas tradiciones humanas se mimetizan tan bien, son tan sutiles y hasta usan la Escritura, que si ustedes y yo no las conformamos a Cristo, nos engañarán, nos tomarán prisioneros. Discusiones interminables acerca de doctrina, de tradiciones, de ritos. Tristemente tuve un almuerzo el viernes pasado con un amigo que quiero muchísimo y tiene tanta información de tantos ritos y tantas diferentes tendencias denominacionales que, escúchenme esto, lleva 10 años viviendo acá, tiene formación teológica y demás, y no ha encontrado una iglesia en Miami donde él pueda ir con su familia.
Yo le dije, no puede ser que todo el mundo en Miami está equivocado. Puede ser algo en tu corazón que no te está dejando escuchar la palabra de Dios. Toda esta información ha cargado nuestros corazones o los corazones de algunos para que no escuchemos. Ahora, investigar y entender la cultura como estrategia para presentarle a Cristo a otras personas es útil, pero es diferente y es distinto a amoldarnos a la cultura o a rebajar y negociar la verdad y los estándares, las condicionales de la fe de Dios, de las promesas y de la obra de Cristo. Es muy diferente. Debemos entender la cultura. Todo lo que nuestra cultura nos muestra, todo lo que nuestras cortes digan, tiene que ser revisado por las verdades que Cristo nos dice. Necesitamos revisar lo que nuestros padres nos enseñaron. Debe ser filtrado, debe ser revisado, debe ser medido por la verdad que está en Cristo. En Él, según leíamos la semana pasada, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo lamento defraudarlo a usted. Lo que sus padres le enseñaron no sirve a menos que tenga todo su fundamento en la Escritura. Y usted tiene la responsabilidad de revisar lo que se enseña en este lugar desde la Escritura. Lo que nuestras cortes digan debe ser revisado, debe ser medido por la Escritura. Debido a que vivimos en este mundo, ustedes y yo tenemos la obligación de entender cómo funciona este mundo y amoldar a este mundo, revisar este mundo, todo lo que este mundo nos dice respecto de lo que es ser hombre. Ahora nos están cambiando hasta eso, nos están redefiniendo lo que es ser mujer, nos están redefiniendo lo que es ser matrimonio, nos están dando un nuevo concepto alejado de la Escritura de lo que es familia. Todo debe ser revisado, regresado, vuelto a llevar a Cristo. Ustedes y yo, porque tenemos la plenitud que es de Cristo, podemos preguntarle al Señor: Señor, enséñanos a ¿qué quiere? ¿Qué necesita usted aprender de qué? Pídale a Él. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a perdonar, enséñanos a relacionarnos. Señor, ¿cuántas veces recuerdan las preguntas? Ustedes y yo ya podemos hacerlo. De hecho, yo tendría que decir, ustedes y yo tenemos que estarlo haciendo cada día. Una de los reclamos más consistentes para mí es: bueno, ¿y cómo creer en un Dios que no vemos? Por ello Dios tomó la decisión de hacerse visible, leíamos en las semanas anteriores, en Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo vino para que ustedes y yo veamos a Dios, para que quitarnos esa excusa. Uno de ellos le preguntó: Señor, muéstranos al Padre. Yo no sé si ustedes recuerdan la respuesta del Señor, me encanta. Los invito, acompáñenme. Juan capítulo 14, versículos 8 al 11. El Señor responde con una sabiduría y una compasión interesantísima. Juan capítulo 14, versículos 8 al 11. Señor, le dijo a Felipe, no Felipe de Alba: Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos bastará. No necesitamos más. Si quiere, Señor, no haga más milagros. No necesitamos que multiplique pan, no necesitamos que sane paralíticos. Muéstranos al Padre, le dice Felipe, y con eso nos basta. La respuesta del Señor Jesús es interesantísima y cargada de amor. Pero Felipe, tanto tiempo tengo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no me crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo voy al Padre.
Versículo 13: cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. No puede ser más directa la escritura. En él, este Dios al que usted y yo estamos anunciando, adorando, se ha hecho claramente visible para todos nosotros. Estoy convencido en mí mismo que el hecho más descuidado de nuestra fe, el que Él esté con nosotros, el que Él está en y con nosotros, lo hemos descuidado de una manera tan grande que caminamos en nuestra fe titubeando, con miedo. Ustedes y yo no hemos sido dejados solos con la tarea colosal de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ustedes y yo no hemos dejado solos con la tarea colosal de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. No. Cristo Jesús nos asegura que Él estará con nosotros todos los días. Y eso hace una diferencia enorme en cualquier cosa que usted quiera emprender. Cristo Jesús nos asegura que el mismo poder que Él tenía, el Espíritu Santo, está en nosotros, y eso va a hacer una diferencia enorme en las cosas que usted emprenda, que usted piense, que usted sienta, que usted hable. Mi papá, don Pedro, se encargó de enseñarme cosas. Otras yo las aprendí sin él también, y de las cuales no me fue muy bien. Pero las que él me enseñó, él se encargó de ir delante de mí. Dentro de ellas, nadar en un río muy peligroso. Pero don Pedro primero se enfrentaba a la corriente, atravesaba la corriente, amarraba una soga del otro lado del río, traía esa soga para acá, y después él se ponía otra vez en la corriente y me decía: venga. Él iba delante mío, y para mí era la cosa más segura tirarme yo en un río corrientoso, muy fuerte, con mi papá delante. No había miedo. Un niño de 8 o 9 años tirándose a un río, porque el papá había creado una vía de seguridad y él mismo había dicho: yo voy a estar acá. Y no era que decía, era que estaba ahí. Cristo ha decidido, ha dicho, ha ofrecido estar con nosotros. Usted y yo no estamos solos. No intente hacerlo solo. A causa de que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, esa misma plenitud habita en usted, en quien ha creído. Usted, por el Espíritu Santo, ha sido no solo autorizado, pero además invitado y habilitado para que usted pueda vivir con Cristo, para Cristo, en Cristo. Yo no sé los planes que usted tiene para hoy. Algunos de nosotros nos quedaremos en una feria que hicimos de voluntarios. Quienes de ustedes quieran quedarse están invitados. Algunos de ustedes irán a sus casas a almorzar. Algunos de ustedes irán en sus casas a continuar viendo la serie que dejaron pendiente ayer. Otros se irán para... No sé cuáles son los planes que usted tiene para hoy, para mañana, para esta semana. Pero yo de una cosa sí estoy seguro: usted no está solo. Cristo Jesús está con usted. De eso sí estoy yo plenamente seguro. Usted no está haciendo lo que usted está haciendo solo. No está solo. Cristo habita en usted. Él está con usted. Y luego la Escritura nos afirma algo interesante: que Él nos ha resucitado con Él. Por si fuera poco, la obra de Cristo, según nos dice la Escritura, ha cortado nuestra conexión, nos ha libertado del poder del pecado en nuestro cuerpo. La pregunta para nosotros sería: bueno, pero si estoy libre del pecado, si Él me liberó del pecado, como dice la Escritura, ¿yo por qué sigo pecando? Espero no ofender a nadie, pero eso es una pregunta que yo me hago constantemente. ¿Por qué razón? Bien, la respuesta que yo he encontrado, y que si usted y yo somos honestos, posiblemente lleguemos a la misma conclusión: yo peco no porque el pecado tenga ningún poder sobre mí, sino porque en el momento de la tentación, cuando la tentación llega a mí, prefiero los deseos de mi carne
que los deseos del Espíritu Santo, que me está diciendo hacia dónde debo irme y no hacer eso que mi carne me está pidiendo. La razón por la que yo peco es porque cada uno de nosotros somos atraídos y seducidos de nuestros propios deseos desordenados y damos rienda suelta y escuchamos a estos deseos en vez de escuchar lo que el Espíritu. La Escritura nos garantiza que ustedes y yo no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Así que todo eso nos anuncia, ok, entonces si yo estoy pecando, no es que yo no sea capaz, es que no fui capaz de dominar mi rabia. No. Perdón, no quiso, es diferente. Es que si usted no hubiera dicho, no, perdón, no tiene nada que ver con la otra persona, es usted. Ustedes y yo hemos sido resucitados por la obra de Cristo. Ustedes y yo hemos recibido nueva vida. Dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. Usted ya fue resucitado a una nueva vida. No es que usted va a ser resucitado. Usted ya tiene el poder, ya tiene la autorización, ya ha sido habilitado para que empiece a vivir esta novedad de vida. Y esta novedad de vida, según dice la Escritura, es demostrada en el bautismo, en el cual ustedes y yo, por la fe en Cristo, públicamente declaramos que buscamos con diligencia en Dios los principios sobre los cuales ustedes y yo vamos a establecer nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, las vidas de las siguientes generaciones. Eso le decimos a la gente. Al hacernos creyentes, le estamos contando a la gente, a nuestros hijos, a los demás, que en Él, solo en Dios, podemos encontrar el fundamento, la estructura para la forma de nuestras vidas. Versículo 13 de la carta que leíamos dice algo interesante, que ustedes y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora yo me pregunté lo siguiente: si yo estoy muerto, ¿cómo puedo entonces creer? ¿Cómo puede arrepentirse un muerto? No se puede, a menos que el dador de vida le dé vida nuevamente y mediante el perdón de todos sus pecados a este pecador lo lleve a esta nueva vida. Otra vez, muerto es diferente de enfermo. Ustedes y yo no estábamos muertos, enfermos espiritualmente, estábamos muertos y Él nos dio vida, Él nos perdonó nuestros pecados. Otra pregunta que me surgió a mí allí es: ¿cuál es esa deuda pendiente que yo debería pagar, que debería ser pagada? ¿Cuál es esa deuda que Él anuló? ¿De qué es eso de lo que somos culpables? Yo no sé si usted se ha preguntado esa cosa, porque a veces uno se elabora un concepto de inocencia tan grande en uno mismo que le cuesta revisar eso. ¿Cómo así que yo soy culpable? ¿O qué tal? ¿Cuáles requisitos de la ley yo he incumplido? Porque eso es lo que dice la Escritura, que ustedes y yo somos culpables, que Él tuvo que pagar algo porque ustedes y yo violamos unos requisitos de la ley. Ahora, este asunto es muy interesante por la dificultad que ustedes y yo tenemos de reconocer lo que hacemos mal o bien. Como les contaba esta semana, un amigo, colega, me dice: no, es que hay que interpretar lo que esa cultura interpreta como mal. No, espérate. La Escritura nos ha dado un estándar para medir. Acompáñeme por favor en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Jesús es claro en esto. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo le digo: amen a sus enemigos. Un hermano me dice que él en este momento está hasta perdonar al enemigo y que está trabajando mucho en amarlo. Pero ya está un adelanto. Ya lo perdonó y ya está trabajando en amarlo. Mire lo que dice Jesús: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Si usted no ama a su vecino fastidioso, que le daña la cerca, que le deja pasar animales que usted no desea en su casa por el desaseo de su vecino o por el descuido de él, si no ama a su vecino, Jesús nos dice: ¿qué está haciendo usted de más? Y luego dice algo interesante acá.
Y si saludan a sus hermanos solamente, lo que nos pasa a muchos de nosotros, que saludamos a los que conocemos y salimos raudos antes de que alguien más se nos cruce en el camino. Porque es incómodo. Es incómodo iniciar una conversación con alguien que yo no conozco. Lo más cómodo es correr. Y Jesús nos dice, ¿acaso no hacen eso también los recaudadores de impuestos? Y nos compara allí con unos personajes detestables en esa cultura. Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Lo que nos descalifica, por lo menos viéndolos a todos ustedes, a la mayoría. De pronto algunos de ustedes que todavía no conozco no, pero me gustaría hablar y de pronto sí. Jesús le dice que a uno que pensaba que había guardado todo, que había cumplido toda la ley, le dice algo interesante. Solo te falta una cosa. Yo cuando escucho eso pienso en el corazón de esta persona. Wow, 99% estoy muy bien. Solo me falta una. Y todo lo que hace Jesús es animar a esta persona que averigüe en lo profundo de su corazón qué es aquello que le ha impedido a él en verdad guardar la ley. Hay una fórmula muy simple para que usted averigüe si usted es culpable o no de esto que la Escritura afirma, de esta delincuencia contra Dios, que son pecados contra Dios. ¿Cómo averiguar si somos culpables o no? La fórmula es bien simple, haga los números. El número de sus delitos o de sus pecados podría ir de 1 por día. Usted decide si usted peca una vez por día o una vez por semana o una vez por mes o una vez por año. Pero usted ha pecado al menos una vez al año. Muchos de nosotros hemos pecado una vez al mes. Algunos de nosotros hemos pecado una vez a la semana. Menos de nosotros pecamos varias veces al día. Su número de pecados, su número de delitos se suma en esa, o 1 por día, 1 por mes, 1 por semana, 1 por mes, 1 por año, sea de pensamiento, sea de palabra, sea de hecho, sea de omisión. Usted y yo hemos pecado en alguna de esas dimensiones. A más de uno, por día, por semana, por mes o por año, sea por pensamiento, sea por palabra, sea por acción o omisión. Multiplicado por el número de días, de semanas, de meses o de años que usted haya vivido. Vaya haciendo los números. Y sumándole el número de días, de semanas, de meses o de años que usted vaya a vivir. Haga los números. Es bueno enterarse con que uno va a ir a presentarse delante de Dios. Ahora, si usted está teniendo dificultad para hacer sus números, o si tiene duda de encajar en esta clase de delincuencia contra Dios, la Escritura dice algo interesante. Quiero que me acompañen por favor a leer. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Lamento defraudarlo si usted esta mañana llegó acá pensando que era justo. La Escritura dice que no. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Si la Escritura de nosotros habla así, de esa manera de nosotros, por lo menos usted ha pecado una vez al año. Así que el que menos pecados tiene acá sería Jackson, que no ha cumplido el año. Pero de ahí para adelante usted al menos tiene 12, 15, 23, 40. Y ya eso es un file considerable para presentarnos delante de un Dios justo. No hay nadie, no hay ser humano, no ha habido, no hay ni habrá ser humano alguno que pueda justificarse por sí mismo delante de Dios. Sin embargo, Él ha decidido, Él ha tomado la decisión de que esta deuda enorme, esta deuda gigantesca, esta deuda inmensa, esta deuda que había que pagar, Él no la ha perdonado. Él ha tomado la decisión de cargarla
sobre sí mismo, quitarla de aquellos que como usted y como yo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como el gobernador de nuestras vidas. Ustedes y yo que estamos procurando vivir y andar en Él. Ustedes y yo que estamos arraigando nuestras vidas, procurando edificar nuestras vidas en Él. Ustedes y yo que estamos tratando de conformar nuestras vidas a la fe según se nos ha enseñado. Ustedes y yo que en todo esto estamos tratando de vivir con gratitud. Él ha pagado esta deuda por nosotros. La Escritura es enfática al decirnos que los poderes y potestades de maldad a los que a veces ustedes y yo acusamos de nuestros pecados no tienen armas contra nosotros. No tienen poder a menos que Dios los autorice o a menos que usted y yo le demos a ellos la oportunidad de que obren con nosotros. A menos que usted y yo no huyamos de, la Escritura dice, huyan de la fornicación. A menos que usted y yo no proveamos para los deseos de la carne. A menos que usted y yo no resistamos al diablo, Él no huirá de nosotros. Ellos no tienen poder sobre nosotros. El mal y el maligno, según la Escritura, fueron derrotados en la cruz. Cristo, dice la Escritura, les quitó su arsenal, los humilló en público, los exhibió diciéndonos, ya no se enseñarán de ustedes, ya no son dueños de ustedes, el pecado no tiene más poder sobre ustedes. El apóstol está subiendo la emoción, subiendo la velocidad del concierto y diciéndonos, ustedes han sido declarados victoriosos por la obra de Cristo. Los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo, somos un ejército en avanzada, somos un ejército creciendo. Los demás reinos han caído. Eso es lo fascinante de la historia. Todos los imperios han caído y los que hay van a caer. Los demás reyes, los demás soberanos han muerto y los que hay van a morir. Nuestro Señor no. Nuestro reino no. El reino del Padre crece cada día en los corazones de aquellos que como ustedes y yo nos levantamos e imploramos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Cristo nuestro Señor es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. En Él, mediante la fe, ustedes y yo hemos sido arraigados, hemos sido afirmados, estamos construyendo nuestras vidas con gratitud, las nuestras, las de nuestras generaciones. En Él vivimos. En Él continuamos nuestro crecimiento.